Padre Rafael Benito Torres Araujo, fundador de la Comunidad Carismática Católica María Auxiliadora Madre de Dios. Nacido en Venezuela, Estado Trujillo, Mesa de García, el día 24 de octubre del año 1933, en el seno de una familia de condición humilde. Es el segundo de 8 hijos y el primer varón de Rafael Torres y Guillermina Araujo. Cuando estudiaba primaria, con frecuencia se iba a jugar detrás de su casa. Se montaba en un banquito y simulaba celebrar misa. Un día vio pasar a un seminarista y dijo: «Yo seré uno de ellos». Con muchas dificultades y sufrimientos fue ordenado sacerdote por el cardenal Luis Andrade Valderrama, en Bogotá, en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, el 15 de septiembre de 1963. Tenía 29 años. Durante sus estudios decía que tenía que haber algo más allá de la teología y lo encontró años después en la Renovación Carismática. Llega al Liceo San José de los Teques, Estado Miranda, el 26 de septiembre de 1970 y trabajó como sacerdote diocesano bajo el pastoreo de Monseñor Juan José Bernal. Cuando se iniciaba la renovación carismática en Venezuela, el padre, osado en la fe, asiste a un retiro básico en Caracas y el sacerdote que presidía, al imponerle las manos, le pregunta: «Torres, ¿qué carisma quieres?». Él respondió: «Todos». Inspirado por el Espíritu Santo, en el año de 1974, funda en la ciudad de Los Teques la Comunidad Carismática Católica María Auxiliadora Madre de Dios, convencido de que la evangelización no podía llevarse a cabo sin la participación de los laicos. Se dio a la tarea de reunir en torno a sí a un grupo de personas a quienes instruía en la fe y conducía a la experiencia del encuentro con Dios. Esta obra de Dios fue creciendo y el número de sus miembros se incrementaba poco a poco. Hoy, esta comunidad, constituida civilmente desde el 1 de enero del año de 1983, cuenta con más de 200 personas asiduas y fieles servidores. El padre Torres creía firmemente en la jerarquía de la Iglesia como don de Dios y se sometía gustosamente a ella. Tenía un gran celo por la evangelización. Siempre se ocupó de proclamar el Evangelio en diferentes zonas de Venezuela. Se esmeraba por iniciar formas novedosas de evangelización, como programas radiales, predicación casa por casa y en plazas reconocidas, retiros espirituales, convivencias, en su mayoría con jóvenes, era su predilección. Viajes masivos al interior del país, centros de reclusión de jóvenes, de procesados militares, procesadas femeninas, entre otros. Se atrevió a celebrar Pentecostés como evento abierto a la diócesis en el gimnasio cubierto Luis Navarro de Los Teques, y Dios lo premió con una asistencia masiva ese año y los sucesivos hasta ahora. Un sacerdote totalmente actualizado, insistía en conseguir las últimas ediciones de los escritos del Sumo Pontífice y teólogos eminentes para su crecimiento en el espíritu. Logró la publicación de pequeños y sencillos textos de evangelización como Sanación Interior 1 y 2, El Espíritu Santo y sus dones, El poder del Evangelio, la institución de la Sagrada Eucaristía, María Madre de Jesús, María Madre de Dios, Maternidad libremente aceptada, María Inmaculada y Santa. Daba formación continua a los asiduos a la misa diaria, en la conocida capillita de piedras de la Virgen de Fátima de Los Teques. En ella nos decía:
Misa que se pierde, jamás se recupera. Nos insistía en la fidelidad a todos los sacramentos, con sencillas palabras y a la vez exigentes. En su gran anhelo nos decía: el mayor fracaso del hombre es no alcanzar la santidad. Siempre estuvo atento a escuchar a sus fieles y guiarlos espiritualmente. Sus grandes amores, la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, las Sagradas Escrituras, la Virgen Santísima, bajo la advocación de la Virgen María Auxiliadora. Nunca la olvidaba al iniciar cada sábado a las 3 de la tarde el grupo de oración, y cuando comenzaba una Eucaristía siempre decía: María Auxiliadora, Madre de Dios, ven a nuestro sacrificio. Se abandonaba totalmente en las manos de Dios con oración de confianza al Espíritu Santo, para dejarse utilizar. Y decía: la oración es el poder más grande que existe sobre la tierra, y esta es el arma más poderosa que Dios ha dado al hombre. Por años se dedicó con pasión a educar jóvenes como profesor en liceos. Le gustaba hacer con frecuencia retiros espirituales en estas instituciones, y como fruto de ella, muchos jóvenes comenzaban a seguirle para proclamar el Evangelio y orar juntos. Con amor y cercanía guiaba a su comunidad, formándolos para el servicio. Siempre nos insistió en la unidad y de vivir como una gran familia. De manera especial vivir juntos la época de Navidad y el 1 de enero, fiesta de María, Madre de Dios. El Señor lo inserta en la vida militar, donde se esmera por salvar almas, predicando el Evangelio a tiempo y a destiempo. Asumió su apostolado como capellán militar con verdadero espíritu de sacrificio, procurando la mayor cercanía con oficiales y soldados en los batallones y con los internos de la cárcel militar, haciéndose acompañar por los laicos servidores de su comunidad. De carácter recio, con noble corazón, era capaz de pedir disculpas de inmediato al reconocer que había cometido alguna falta de caridad. Se caracterizó por atender a los más necesitados de su comunidad. Ayudó a varios a terminar sus estudios, a cubrir sus necesidades de alimento, de alojamiento, de calzado y vestido. Llegó incluso a entregar sin dudar sus zapatos y abrigos a algún necesitado que encontraba en la calle. Tuvo carismas resaltantes, uno de ellos su carisma de discernimiento. Lo acompañaba de manera excelente en su labor de director espiritual dentro y fuera de la comunidad, y le hacía conocer con exactitud por qué orar a los enfermos que a él acudían. Innumerables son los testimonios de personas que recibieron la sanación del Señor tanto física como espiritualmente a través de su oración, realizada 2 veces por semana en su casa, y jueves y domingos, Eucaristías con la intención particular de sanación de enfermos, quienes al paso de Jesús sacramentado quedaban sanos al instante. La palabra de ciencia le acompañaba durante la celebración eucarística, predicaciones y confesiones. El don de enseñanza en temas teológicos de gran profundidad se manifestaba con gran sencillez, y los que le escuchaban lograban introducirse en los misterios divinos con gozo. Muchas personas recibieron el beneficio de su don de consejo sabio y oportuno. Atraía hacia Dios a jóvenes y adultos que rápidamente le confiaban sus inquietudes y necesidades. Después de desgastar su vida en la expansión del reino, se duerme en los brazos del Señor el 23 de febrero de 1999. Hoy damos gracias al Señor por este sacerdote tan enamorado de Dios como testimonio de santidad. Virgen Santísima, Madre de Dios, María Auxiliadora, te rogamos podamos seguir anunciando el reino de Dios
con el extraordinario sello de espiritualidad que nos dejó nuestro abnegado pastor de almas, el Padre Rafael Benito Torres Araujo. En silencio, tu palabra que